Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar uno de los misterios más sonados en el mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel, nuestra querida Hande, y vamos a ir más allá de los titulares para explorar toda la verdad sobre Kerem y sus sentimientos. Sí, han leído bien. Sé que esta pareja ha capturado la atención de millones de fans alrededor del mundo, y entiendo perfectamente por qué. La química entre Hande y Kerem Bürsin, especialmente después de su exitoso papel en Sen Kalkapm, es innegable. Han pasado años desde que la serie terminó, pero los rumores, las especulaciones y, sobre todo, la devoción de los fans por verlos juntos, no solo en pantalla sino también en la vida real, siguen siendo increíblemente fuertes. Hemos visto innumerables fotos, comentarios, entrevistas, y cada pequeño gesto es analizado por la comunidad fan. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Son solo rumores o hay algo más profundo? Hoy vamos a intentar poner algo de luz en este tema. Vamos a analizar las señales, los momentos clave y, si es posible, vamos a tratar de entender qué es lo que realmente está pasando entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, centrándonos en la perspectiva de Kerem y sus sentimientos, tal como sugiere nuestro título. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, están ansiosos por saber más, así que si son fanáticos de Hande, de Kerem, o simplemente de las historias de amor que nos roban el aliento, les recomiendo encarecidamente que se queden hasta el final del vídeo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse a nuestro canal. Así no se perderán ninguna de nuestras futuras exploraciones del mundo del entretenimiento. Demos inicio a esta aventura. Para empezar, es crucial recordar cómo nació esta fascinación. Sen Kalkapm catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional como una pareja de ensueño. Sus personajes, Eda y Serkan, se convirtieron en el epicentro de las conversaciones, y la química en pantalla era tan palpable que era difícil para los espectadores separarla de la realidad. Después de la serie, ambos actores continuaron sus carreras, pero la sombra de Serkan y Eda siempre estuvo presente. Los fans esperaban, deseaban, casi exigían que su amor ficticio se tradujera en un amor real. Y por un tiempo pareció que así era. Vimos fotos juntos, viajes, comentarios que sugerían una relación, y la prensa internacional se volcó en cubrir cada detalle. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. Las relaciones de celebridades son complejas, y a menudo, la presión de los fans y los medios puede ser abrumadora. Nuestro objetivo hoy es examinar los indicios, las declaraciones y los comportamientos que podrían darnos una idea más clara de los sentimientos de Kerem hacia Hande. No se trata de inventar historias ni de especular sin fundamento, sino de analizar la información disponible de manera objetiva, considerando siempre la perspectiva masculina, es decir, cómo Kerem podría haber estado sintiendo y expresando sus emociones a lo largo del tiempo. Pensemos en las entrevistas que Kerem ha dado a lo largo de los años. Cuando se le pregunta sobre Hande, sus respuestas a menudo han sido cordiales, respetuosas y, en muchos casos, llenas de elogios por su profesionalismo y su talento. Ha hablado de su gran compañerismo en el set, de lo fácil que era trabajar con ella, y de la conexión especial que crearon para dar vida a Eda y Serkan. Estas declaraciones, si bien son positivas, pueden interpretarse de diversas maneras. Por un lado, reflejan un aprecio genuino y una amistad sólida. Por otro lado, para los fans más optimistas, cada palabra amable es una confirmación de sentimientos más profundos. Es interesante notar la evolución de estas respuestas. Al principio, cuando la serie estaba en pleno apogeo y la relación mediática era más intensa, Kerem solía ser más reservado, quizás para mantener un cierto misterio o para evitar alimentar especulaciones excesivas. Sin embargo, con el tiempo, a medida que ambos avanzaban en sus carreras y en sus vidas personales, sus comentarios se volvieron un poco más abiertos, aunque siempre cautelosos. Él siempre ha sido un defensor de la privacidad, algo que debemos respetar. Pero, ¿podemos leer entre líneas? Consideremos la forma en que habla de Hande fuera del contexto de Sen Kalkapm. Ha habido momentos en los que ha defendido a Hande públicamente, ya sea de críticas o de comentarios negativos. Sí, hemos visto instancias en las que Kerem ha salido en defensa de Hande, mostrando una lealtad y un cuidado que van más allá de la simple camaradería profesional. Estos gestos, aunque pequeños para algunos, son significativos para quienes buscan entender la profundidad de una conexión. Defender a alguien, proteger su reputación,
es una señal clara de que esa persona te importa. Otro aspecto a analizar es la espontaneidad en sus interacciones. Cuando las cámaras no están enfocadas, o cuando interactúan en redes sociales, ¿cómo es su dinámica? Si bien ahora es más difícil observar esto porque ya no trabajan juntos de forma constante, en el pasado, sus interacciones en redes sociales, los me gusta y comentarios mutuos, las fotos compartidas en momentos de ocio, todo ello contribuía a la narrativa de una posible relación. Kerem, en general, parece ser una persona que no oculta su afecto por las personas importantes en su vida, aunque siempre de manera privada. Además, es importante considerar las entrevistas en las que se les ha preguntado directamente sobre su relación. Las respuestas de Kerem a estas preguntas directas han sido, en su mayoría, evasivas pero amables. Rara vez ha negado categóricamente una conexión, pero tampoco ha confirmado explícitamente una relación romántica. Esta ambigüedad deliberada puede ser una estrategia para proteger su privacidad, o podría indicar que los sentimientos existen pero que las circunstancias o el momento no son los adecuados para hacerlos públicos. Analicemos también la percepción de los fans y cómo esto puede influir en la forma en que se interpretan los sentimientos. La comunidad de seguidores de Hande y Kerem es increíblemente apasionada. Ellos crean teorías, analizan cada detalle, y proyectan sus propios deseos en la pareja. A veces esta energía colectiva puede crear una narrativa tan fuerte que incluso los observadores externos empiezan a ver lo que los fans quieren ver. Sin embargo, nuestro enfoque hoy es tratar de discernir la verdad objetiva, basándonos en las acciones y palabras de Kerem. Han habido momentos en los que Kerem ha sido cuestionado sobre su vida amorosa en general, y su discreción ha sido una constante. Esto sugiere que valora mucho su espacio personal y el de las personas con las que está involucrado. Si él ha tenido sentimientos por Hande, es muy probable que haya querido proteger esa relación de la vorágine mediática. Esto no significa que no existan, sino que su forma de gestionarlos es privada. Otro punto a considerar es la evolución de su relación más allá de la serie. Tras el fin de Senkalkam, ambos actores han seguido caminos separados en términos de proyectos profesionales. Sin embargo, han mantenido una conexión. Hemos visto publicaciones en redes sociales de uno apoyando al otro, comentarios de felicitación por sus éxitos. Estos gestos, aunque a menudo se interpretan como amistad, en el contexto de una conexión previa tan fuerte, pueden sugerir algo más. El apoyo mutuo y el orgullo por los logros del otro, especialmente cuando hay una historia compartida tan significativa, a menudo indican un vínculo emocional profundo. Piensen en la naturaleza de la industria del entretenimiento. Las relaciones se forman y se disuelven bajo el escrutinio público. A veces la presión es tanta que es imposible mantener una relación, incluso si los sentimientos son genuinos. Otras veces la química en pantalla es tan poderosa que los actores pueden sentirse atraídos, pero la vida real presenta diferentes desafíos. Kerem, como figura pública, ha tenido que navegar por estas aguas turbias. ¿Qué dicen los amigos y colegas cercanos? A menudo, las personas más cercanas a una celebridad son las que mejor pueden atestiguar sus sentimientos. Si bien no tenemos acceso directo a estas conversaciones privadas, los comentarios generales de personas que han trabajado con Kerem suelen describirlo como un hombre leal, sincero y con un gran corazón. Si él ha estado involucrado románticamente con Hande, es muy probable que sus amigos cercanos hayan sido testigos de ello y que hayan presenciado la profundidad de su afecto. Hablemos de la etapa posterior a la supuesta ruptura con Hande. Si bien la información oficial sobre su relación fue siempre escasa, la forma en que Kerem ha hablado de Hande después de ese periodo también puede ser reveladora. A veces la forma en que una persona habla de un ex, o de alguien con quien tuvo una conexión significativa, dice mucho sobre sus sentimientos residuales o sobre la importancia que esa persona tuvo en su vida. En el caso de Kerem, las menciones de Hande cuando han ocurrido han sido siempre respetuosas y a veces con un tono de cariño o nostalgia. Es importante recordar que los sentimientos son complejos y multifacéticos. No siempre se trata de un amor apasionado e incondicional. Puede haber afecto, admiración, respeto, e incluso un cariño duradero que persiste incluso después de que una relación romántica haya terminado. Para Kerem, es probable que Hande siempre ocupe un lugar especial, dada la intensidad de su experiencia juntos en Senkalkam y la conexión que forjaron. Si analizamos las últimas noticias y rumores, a menudo se les vincula con otras personas o se les ve en momentos públicos separados. Sin embargo, la duda sobre su conexión pasada con Hande persiste en la mente.
De muchos fans. Y es precisamente esa persistencia la que nos impulsa a seguir investigando. ¿Podría haber un reencuentro? ¿Podría haber sentimientos que nunca desaparecieron del todo? Son preguntas que el tiempo y las acciones futuras dirán. Volviendo a la pregunta principal, ¿cuál es la verdad sobre Kerem y sus sentimientos hacia Ande? Basándonos en la evidencia pública, es difícil afirmar con un 100% de certeza que tuvieron una relación romántica profunda y duradera en el sentido tradicional, o que la tienen actualmente. Sin embargo, es innegable que existió y existe una conexión especial entre ellos. Una conexión que se forjó en el set, se alimentó de la química en pantalla, y se vio magnificada por la devoción de los fans. Kerem ha demostrado respeto, admiración y lealtad hacia Ande. Ha elogiado su talento, ha defendido su imagen y, en general, ha mantenido una postura amable y considerada hacia ella en todas sus interacciones públicas. Si bien él es un hombre reservado con su vida privada, sus acciones sugieren que Ande es una persona importante en su vida, sea cual sea la naturaleza exacta de su vínculo. La forma en que habla de ella, el apoyo que le brinda, y el respeto que emana cada vez que se le pregunta por ella, sugieren que hay algo más que una simple amistad profesional. Quizás la verdad no sea una respuesta simple de sí o no, sino un espectro de emociones y conexiones. Es posible que haya habido romance, que haya habido amor, y que independientemente de si están juntos o no en este momento siempre habrá un espacio para el afecto y el respeto mutuo. La historia de Ande y Kerem es, en muchos sentidos, un reflejo de cómo las relaciones en el ojo público pueden ser complejas, intensas y, a veces, envueltas en un velo de misterio que solo ellos dos conocen realmente. En resumen, hemos analizado las entrevistas de Kerem, sus interacciones públicas, los gestos de apoyo y la percepción general de su conexión con Ande. Si bien él ha mantenido una postura de discreción, sus acciones y palabras sugieren un profundo respeto, admiración y, posiblemente, un cariño que va más allá de la amistad profesional. La verdad sobre sus sentimientos parece ser una mezcla de respeto genuino, admiración por su compañera y, muy probablemente, un afecto que ha perdurado a lo largo del tiempo independientemente de su estado relacional actual. Es un testimonio de la fuerte conexión que compartieron y del impacto que tuvieron juntos. Y con esto llegamos al final de nuestra exploración de hoy sobre Ande Erçel y la verdad sobre Kerem y sus sentimientos. Espero que hayan encontrado esta información intrigante y esclarecedora. Ha sido fascinante desentrañar, hasta donde es posible, los matices de su conexión. Agradezco de corazón que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y para este canal. Ahora, me encantaría saber lo que ustedes piensan. ¿Cuál es su opinión sobre la relación entre Ande y Kerem? ¿Creen que hubo algo más que una simple amistad? ¿Qué señales han notado ustedes? Por favor, déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus perspectivas y debatir juntos. Su participación hace que esta comunidad sea tan especial. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más vídeos como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Ande y Kerem, para que la conversación pueda seguir creciendo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.